Hola a todos, yo soy el licenciado Hernán Cesario y hoy les voy a hablar sobre manejo de paciente traqueostomizado, tanto en agudo como en crónico. Bien, como definición, la traqueostomía, ¿sí?, tiene como objetivo crear una abertura dentro de la tráquea con el fin de establecer una vía aérea artificial y asegurar la correcta ventilación del paciente. En algunos artículos sobre traqueostomía y epidemiología, indicación, tiempos y tipos de técnica, han llegado a la conclusión que la traqueostomía se usa en aquellos pacientes con intubación prolongada. Es un método en el cual va a facilitar el empleo de modos ventilatorios espontáneos, facilita la desvinculación del ventilador. Tiene mayor eficacia en cuanto a la higiene pulmonar. Se utiliza en aquellos pacientes que no pueden recibir intubación orotraqueal o en pacientes con cirugías de cabeza y cuello, como para protección de la vía aérea superior en algunos pacientes que tienen estridor laringia o injuria uni o bilateral a nivel de las cuerdas vocales. Otra de las indicaciones son traumatismos del macizo facial, en donde se necesitaría instrumentar una vía aérea segura, y esto es imposible en pacientes quemados, en pacientes con estridor laringio o edema laringio, en pacientes donde tengan alguna lesión tumoral, ¿sí?, infraglótica, o en aquellos pacientes donde directamente se pasa a una traqueostomía definitiva. Uno dice, bueno, ¿será una urgencia? ¿No será una urgencia el hecho de realizar una traqueostomía? Y básicamente la urgencia es esto. O sea, tener un cuerpo extraño laringio, tener edemas de laringe, tener edemas de base de la lengua, edemas de epiglotis, estenosis laringia o estenosis euglótica, tener parálisis cordal, tener traumatismo laringio. Y esto se va a resolver a través de una vía aérea transitoria, ¿sí?, que va a ser la cricotomía, para después pasar a una vía aérea definitiva, que esta sí va a ser la traqueostomía, ¿sí? O sea, no es una urgencia. ¿Bien? La urgencia son las otras cosas. A ver, cuando uno dice, bueno, ¿a quién le haría una traqueostomía o cuándo haría una traqueostomía? Bueno, las guías viejas hablaban de hacerla a las 21 semanas. Algunas guías un poco más nuevas hablan entre el segundo y 10º día, dependiendo de la patología que puedan llegar a tener o no los pacientes. Bien, en un estudio reciente, controlado y randomizado que se hizo en el año 2015, llegan a la conclusión que más o menos, un estudio que va del 2002 hasta el 2013, ellos definieron traqueostomía temprana y traqueostomía tardía. Traqueostomía temprana era la que era menor a 7 días y traqueostomía tardía era la que era mayor a 7 días. Fíjense en que más o menos, por ejemplo, en este primer trabajo va entre 2 y 4 y 14 y 16, o menos de 7, más de 14. Bien, después, ¿por qué algunas sean tempranas y otras tardías? Por los criterios de inclusión, ¿sí? O sea, cuánta comorbilidad tenían o qué patología tan crítica y aguda tenían. Entonces, en función de eso, definían si era temprana o tardía. Pero más o menos le pusieron un punto de corte: menos de 7 días temprana, más de 7 días tardía. En este trabajo también midieron, por ejemplo, 3 terapias de Estados Unidos, definieron tardía o temprana, mayor o menor de 7 días. Después estudiaron la población y básicamente la población era muy variada, o sea, terapias quirúrgicas, terapias o sea, reciben muchos pacientes con trauma, otras terapias más clínicas, ¿sí?, o pacientes que venían desde la sala de emergencia. Y después lo otro que evaluaron fue el tipo de traqueostomía, ¿sí? En algunos lugares al principio eran más
de índole quirúrgico, ¿sí? Hasta que después fueron pasando a lo que dice ahí como PDT, que es traqueostomía por dilatación progresiva, ¿sí? O sea, las traqueostomías percutáneas. Ahí tenemos las ventajas, las desventajas de realizar un procedimiento de traqueostomía y básicamente generan más ventajas que complicaciones. Como procedimientos, las traqueostomías se pueden definir como traqueostomías quirúrgicas y traqueostomías percutáneas. La diferencia va a ser el sitio de inserción. Bien, si yo tengo una imagen de todo lo que es la laringe y la tráquea, teniendo acá arriba la epiglotis, el hioides acá abajo, el tiroides, el cartílago tiroides, y por debajo el cricoide, a partir de ahí hacia abajo comienza la tráquea. La traqueostomía percutánea va entre el cricoide y el primer anillo, o entre el primer y segundo anillo, y la traqueostomía quirúrgica va entre el segundo y tercer anillo. Bien, como que la traqueostomía percutánea es un poco más, se hace un poco más arriba. Bien. ¿Qué pasa con la traqueostomía quirúrgica? La traqueostomía quirúrgica se puede hacer tanto al pie de la cama del paciente como en un quirófano. Habitualmente se trata de que los pacientes no se movilicen. Bien, entonces lo que van a ver es, se va a hacer, se va a generar, o sea, se va a delimitar la zona para realizar, se hace una infiltración, se hace un corte transversal, se diseca hasta llegar a la tráquea. Se hace una resección del cartílago, fíjense en cómo ahí queda el espacio traqueal sin el cartílago, se le da un punto. ¿Sí? Se trata de llevar las pielas a la tráquea, cosa de que no quede un bolsillo o que se bloquee el mediastino anterior. Se canula y después se pasa a realizar el inflado del balón. En cambio, la técnica por dilatación progresiva o la técnica de traqueostomía percutánea, como dijimos, es distinto. Se pone entre el primer y segundo anillo o entre o un espacio más hacia arriba. ¿Bien? Perdón. Entonces, lo que voy a hacer es pintar la zona, delimitar la zona, se anestesia la zona y se hace una incisión transversal. Se diseca, se punza, o sea, se pone, habitualmente se debería hacer con una fibra óptica para poder evaluar todo el procedimiento. Se punza, se pasa a un dilatador, ¿sí? Que acá lo estamos viendo cómo ingresa ahí, se pasa el cuerno hasta esa marca negra que figura ahí. Una vez que se dilata, se retira y se pone la cánula con un montacánula. ¿Bien? Esto se hace al pie de la cama y esto no hace falta que lo realice un cirujano. Hay varios dispositivos en función de la marca, ¿sí? Los más comunes son de Cook, ¿sí? O los dispositivos de Tracoe. Bien, son todos similares. Cuando uno habla de, bueno, listo, decidimos a quién vamos a traqueostomizar, vemos el tiempo en el cual se lo va a traqueostomizar, se evalúa la técnica y después digo, bueno, listo, ahora tengo que poner una cánula de traqueostomía. Entonces, uno piensa, bueno, ¿de qué se compone una cánula de traqueostomía? Básicamente va a tener un conector de 15 milímetros universal. Estas orejuelas de acá es por donde se va a sujetar la cánula. Tiene un balón testigo que es el que me va a referir la presión que tiene este balón, ¿sí? Que el balón ese va dentro de la tráquea. Tiene el cuerpo y no mucho más que eso. O sea, es una cánula estándar o una cánula simple. Bien. Entonces, ¿solo existe ese tipo de cánula? No, hay varias cánulas.
cánula simple, cánula con endocánula, ya la vamos a ir viendo. Esta es cómo queda posicionada la cánula, ¿sí?, en la vía aérea del paciente. Entonces, básicamente, cuando uno habla de cánulas, uno tiene que saber que tienen un diámetro interno, tienen un diámetro externo, y en función de eso va a ser la elección que voy a utilizar. No interesa tanto cómo el fabricante denomina el tamaño de la cánula, porque hay distintos sistemas de medición. Básicamente a mí lo que me va a interesar es qué diámetro interno y qué diámetro externo tiene, porque varía bastante marca tras marca. Lo mismo que puede llegar a variar es la longitud, ¿sí? Fíjense en cómo una Portex 8 tiene 74 milímetros de longitud y en algo similar en Chile tiene 89 milímetros de longitud. Entonces con esto puedo jugar en el caso que necesite tener una cánula un poco más larga. Bien, después otra forma de catalogar a las cánulas van a depender de si tienen una longitud de tipo estándar o si tienen mayor longitud. Si por ahí yo necesito una de mayor longitud, será porque por ahí tengo un paciente con obesidad y cuello corto, entonces necesito una cánula más de tipo extensible. Después fíjense en que el ángulo, la curva es distinta con respecto a una o la otra. Bien, básicamente las cánulas, ¿sí?, como les dije, se van a diferenciar por el diámetro interno, por el diámetro externo, por la longitud, en la cual de esa manera se van a diferenciar marca tras marca. Bien, lo que no va a cambiar nunca, según las marcas, es el diámetro interno, ¿sí? El diámetro externo y la longitud sí va a cambiar marca tras marca. Entonces, cuando tenga la posibilidad de elegir un dispositivo, tendré que ver cuál se ajusta más al paciente. Variedad de cánulas están todas estas: cánula simple, cánula con balón, sin balón, con fenestra, sin fenestra, extensibles, adultos, pediatrías, con fenestra, sin fenestra. Básicamente esta es la más común, es una cánula simple en donde tiene la estructura o el cuerpo, tiene un balón, ¿bien?, que es este. El balón no es para fijar la cánula, sino para sellar la vía aérea superior de la vía aérea inferior. Para evitar que fugue aire y para evitar que el paciente se broncoaspire. Después tenemos otras cánulas, que son cánulas extensibles, que dependiendo de la marca será el modelo. Pueden tener aspiración subglótica o pueden no tener aspiración subglótica. Bien, estas cánulas extensibles, ¿sí?, que van a regular básicamente la longitud o la profundidad. Por ahí tiene mucha de esta parte, ¿sí?, de esta parte que ahí figura como proximal. Son bastante largas, porque por ahí necesitan pasar esto, ¿sí? Yo tengo un paciente donde tiene mucho tejido celular subcutáneo y con una cánula común no voy a poder ingresar a la vía aérea. Bien, o es un paciente donde no tiene tanto tejido celular subcutáneo, pero debajo del ostoma, ¿sí?, debajo de donde ingresa la cánula, tengo una obstrucción fija. Entonces yo necesito sortear esa obstrucción fija. Después las cánulas simples pueden venir con aspiración subglótica. ¿Qué significa tener aspiración subglótica? Este era el balón testigo que va a controlar el balón que está dentro de la cánula. Bien, y la aspiración subglótica es un puerto que va a generar se va a poder aspirar toda la saliva, las secreciones, los mocos que tengan por debajo de la glotis, por encima del balón. Bien,
habitualmente uno debería utilizar este tipo de dispositivos. Este tipo de dispositivos, según el fabricante, va a tener una forma distinta. O sea, pueden estar, siempre va a estar por encima del balón, pero puede tener una manguera por fuera y ahí realizar la aspiración. Esta no se ve esa muesca que por ahí es donde se aspira, y esta tiene un ingreso lateral. ¿Bien? En función de las marcas se van a ver estas cosas. Como les dije, la cánula simple puede tener balón y aspiración subglótica, o las cánulas simples pueden tener a su vez endocánulas, o sea, hacer una cánula con endocánula y a la vez tener aspiración subglótica. Bien, acá tenemos una cánula con endocánula, con y sin aspiración subglótica. Las cánulas fenestradas son las cánulas donde la cánula tiene orificios, ¿sí? Y la endocánula también. Habitualmente se utilizan muy pocas veces en pacientes donde se lo desinfla el balón, se le pone un tapón y permite la fonación hacia arriba. O sea, el pasaje de aire va hacia arriba y el paciente puede terminar fonando. Importante la colocación de estos intercambiadores de calor y humedad, ¿sí? Llamados HME. Hay de dos tipos. Unos son los que se utilizan para los pacientes con tubo orotraqueal, y algunos más específicos son para los utilizados en las cánulas de traqueostomía. Entonces uno dice, bueno, ¿se puede fonar con una cánula de traqueostomía? Y una gran incertidumbre. Uno dice, bueno, la cánula que está dentro de la tráquea está ocupando un lugar y disminuye la posibilidad de fonar, sobre todo si tiene el balón inflado, no va a poder fonar el paciente. Entonces uno dice, bueno, ¿y la fonación en pacientes traqueostomizados qué pasa? Se puede dar, y básicamente uno debería tener indemnidad cognitiva, indemnidad laringe, o sea, no tener ningún problema de la laringe, o sea, me refiero a cuerdas vocales, que estén bien, que estén móviles, que no tengan edema o que no estén con una paresia o parálisis, bien, y que no tengan alteración de la deglución, ¿sí? La capacidad para fonar, ¿sí?, es importantísima, porque le va a permitir al paciente tener un poco más de independencia. Bien, entonces, si yo tengo un paciente con una cánula de traqueostomía con el balón inflado, el aire entra y sale por esa cánula de traqueostomía. Bien, ahora si yo desinflo el balón, el aire puede pasar, o sea, ingresa, ¿sí?, pero también puede ir hacia arriba en la fase inspiratoria. Bien, en la fase, expiratoria. Repito de nuevo. Si yo desinflo el balón, el aire puede ingresar por la cánula y por arriba. Y en el momento que expire, el aire puede ir también, salir por la cánula y salir hacia arriba. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hace el paciente para hablar? Debería ponerle esto, es una válvula fonatoria, es una válvula unidireccional, también con un conector de 15 milímetros, que la función es que cuando el aire ingrese, eso se abra, y cuando el aire salga, eso se cierre. Entonces, cuando el paciente inspira, va a inspirar por la cánula, va a inspirar por arriba, el balón claramente tiene que estar desinflado. Cuando el aire salga, va a salir, esto se va a cerrar y el aire va a terminar saliendo para arriba. Entonces, de esa manera, el paciente puede fonar. Una forma más práctica para poder evaluarlo es desinflar el balón y, antes de colocar una válvula fonatoria, ocluir, como muestra el dibujo acá, con el dedo. Bien, ¿qué pasa? Una vez que uno termina de colocar una válvula fonatoria, debería hacer algo que se llama test de oclusión, y ese test de oclusión significa por ahí realizarlo con el dedo durante 1 minuto, 5 minutos, y si el paciente lo tolera, colocar esto, que es un tapón. De esta manera, la cánula termina quedando desfuncionalizada.
como yo tengo un tapón y tengo el balón desinflado, el aire ingresa por vía aérea superior y sale hacia vía aérea superior. Básicamente no funciona más la cánula hasta que uno decía, bueno, es momento de retirarla. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuándo cambio la cánula? ¿Cada cuánto se cambia? ¿Sí? El primer cambio de cánula uno debería hacerlo, o sea, lo que estoy generando es una fístula, ¿sí? Un trayecto. Yo quiero comunicar afuera con la tráquea, ¿bien? Entonces el primer cambio se recomienda en la primera semana o a la segunda semana, ¿bien? Y ese cambio uno lo debería hacer por no muchas cosas. O quiero bajar el diámetro o el balón está pinchado. No debería ser muy normal que la cánula se tape y uno debería cambiarla por eso. ¿Bien? Puede pasar, pero no debería ser normal si yo tengo una correcta humidificación. ¿Bien? Para cambiarlo uno debe tutorizar, ¿sí?, el procedimiento. ¿Qué es tutorizar el procedimiento? Puedo utilizar esta cuerda que viene en el set de traqueostomía percutánea. No tengo eso, le pongo una K32 y enhebro la vía aérea, ¿sí? O sea, se lo paso por la cánula que tiene, retiro la cánula que tiene y eso lo uso como un tutor o como una guía. De esa manera minimizo las posibilidades de que se pierda esa vía aérea. Básicamente, para el cambio de cánula voy a necesitar equipo de protección personal, ¿sí? Hoy en día necesitamos equipo de protección personal número 3, o sea, botas, camisolín hidrorrepelente, 2 pares de guante, camisolín en el momento del cambio va a tener que ser estéril, barbijo en el 95, antiparras y el casco. Bien. A su vez voy a necesitar gasas, lidocaína, la cánula del mismo diámetro, de un diámetro más chico, todos estos dispositivos en donde puede ser la guía esta que es del set de traqueostomía percutánea o una K32 y una jeringa de 20. Bien. Y algún colaborador que nos ayude para realizar el procedimiento. Básicamente una vez que uno cambia esa cánula, debe inflar el balón. En un primer momento en el cambio lo inflo con 10 mililitros, 15 mililitros y después voy a medirlo. Básicamente puedo tener dos opciones. O tener un medidor específico para eso que va a medir en centímetros de agua o utilizar un manómetro de un tensiómetro. Si utilizo un manómetro de un tensiómetro que mide en milímetros de mercurio, la presión va a ser esta, 20 a 25 milímetros de mercurio. Si utilizo uno que mide en centímetros de agua, va a ser entre 25 y 35. ¿Esto por qué? Porque la presión va a ser similar, lo que cambia es el sistema de medición. En el caso que yo tengo un paciente con una cánula con endocánula, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo que hacer una higiene de esa endocánula. Entonces, lo que va a pasar es, primero voy a retirar la endocánula, después la voy a lavar con agua de la canilla, le voy a higienizar con un cepillo y la voy a colocar en un detergente enzimático. El cual se va a poner 0,5 mililitros cada 100 mililitros de agua. Dejo la endocánula adentro de ese detergente enzimático y lo enjuago con solución fisiológica y vuelvo a colocarlo nuevamente. Entonces, como resumen, las cánulas de traqueostomía van a estar disponibles en variedad y tamaños de forma infinita. Es importante que el profesional de la salud conozca las diferencias en todas las cánulas, sepa qué paciente se beneficiaría más con una o con la otra, saber que la fonación
es un momento importante en donde el paciente se vuelve a vincular con el entorno, pero previo a esto tiene que tener una buena rehabilitación de la deglución. Y después tendré que evaluar si el paciente puede ser decanulado o no. Para esto debo saber si el paciente tiene la posibilidad de ventilar de forma espontánea y si no tiene ningún tipo de alteración de la deglución. Con respecto a los cuidados de esta vía aérea en pacientes traqueostomizados en etapa aguda y crónica, uno debería ver lo siguiente. ¿Qué dispositivo de vía aérea tiene el paciente? ¿Esa endocánula está permeable, sí o no? ¿Utiliza oxígeno suplementario? ¿Cómo le administro el oxígeno suplementario? Bien, ¿cómo mido el balón? ¿Cómo voy a ejercer el cuidado de los tomas? Bien, voy a realizar aspiraciones de la vía aérea superior o de la vía aérea artificial. ¿Cómo voy a higienizar la endocánula? ¿Y qué tipo de humidificación voy a utilizar? Voy a utilizar humidificador activo, humidificador pasivo. Entonces acá tengo las diferentes opciones de los dispositivos de vía aérea. Voy a evaluar la permeabilidad de la endocánula a través de aspiraciones o retirar la endocánula para poder evaluarla. Voy a ver qué tipo de oxigenoterapia puedo tener. O sea, si yo tengo un filtro y tiene un puerto para el oxígeno, debería utilizarlo. Voy a realizar la medición del balón y voy a ver cómo o con qué voy a utilizar la curación de los tomas. Mi sugerencia es que si ustedes pueden conseguir clorexidina al 2%, repito, clorexidina al 2% es mejor que limpiarlo con Pervinox. Después voy a evaluar para la permeabilidad de la vía aérea artificial que voy a utilizar, si un circuito cerrado de aspiración, una K32. Para la higiene de la endocánula, como les dije, lavarla debajo de la canilla, pasar un cepillo y utilizar el detergente enzimático para su limpieza. Y esto es muy importante. Tengo que definir qué humidificación voy a tener. Voy a tener una humidificación activa o voy a tener una humidificación pasiva. Con respecto al manejo del paciente traqueostomizado en la etapa aguda, voy a tener todas estas opciones. Básicamente, cuando un paciente está agudo, yo puedo desvincularlo del ventilador, cuidar la vía aérea artificial, rehabilitar la deglución y desinflar el balón. Lo que sigue abajo, si el paciente no es derivado a otro centro, debería continuar. ¿Qué pasa si el paciente es un traqueostomizado crónico? Se supone que todo lo que está ahí arriba, o sea, la desvinculación, el cuidado de la vía aérea y la rehabilitación de la deglución, ya está. Bien, entonces uno dice, bueno, ¿qué me queda? Desinflar el balón y seguir reeducando la coordinación entre la respiración y la deglución. Poner una válvula fonatoria y un tapón, o alternar válvula fonatoria y tapón. Y lo que continuaría es la decanulación. Entonces, ¿cómo sería la progresión para ese paciente? Ese paciente debería tener un tapón y una vez que fue evaluado, dependiendo del esquema de su lugar de trabajo, habitualmente son 24 o 48 horas, o en los centros de crónicos son 7 días, pero en un centro agudo con 24 o 48 horas es suficiente del uso del tapón. Y aclaro, si yo le voy a poner un tapón, el balón tiene que estar desinflado. Si lo tolera 24 o 48 horas y no tiene alteraciones de la deglución, debería pensar en la decanulación. Bien, entonces uno dice, bueno, tengo que cumplir todos esos pasos o responder todas esas preguntas para decir, bueno, el paciente tiene la aptitud para poder ser decanulado. Entonces, básicamente es, si yo lo tuve que intubar, o sea, si yo lo tuve que traqueostomizar porque está en ventilación mecánica prolongada, ¿resolvió el motivo por el cual lo tuve que traqueostomizar, que la ARM prolongada? Sí, lo pude desvincular. Bien. El paciente
que yo le reeduqué la deglución y todo, ¿pudo tolerar el uso del tapón? Sí, bárbaro. ¿Tiene una permeabilidad de la vía aérea alta con respecto a la vía aérea baja? ¿Sí? ¿No tiene ninguna lesión a nivel de la glotis o supra o infraglótico? No, bárbaro. Tiene una correcta, adecuado nivel de conciencia y una función laringea, o sea que permita con una buena evaluación de la deglución y una correcta deglución, sí, bárbaro. El paciente tose, la tos que tiene es eficaz para tener una correcta tos. Claramente tengo que tener el paciente o la cánula tapada. ¿Logra hacerlo? Sí. Entonces yo estoy en condiciones de decir, bueno, este paciente puede ser desvinculado de la cánula, ¿sí? Podría pensar que se va a decanular. Entonces esto es lo que pasa. Una vez que se decanula, no se dan puntos, no se sutura, ni nada, solo se afrontan los bordes, y de esa manera, bien, se realiza la oclusión y eso cierra por segunda. ¿Qué va a pasar? Yo tengo que curar el ostoma y más allá de que no esté más en la terapia intensiva, si seguí todo el proceso y lo decanulé, soy el que lo va a tener que curar y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo ahí voy a tener que hacer una higiene con clorexidina al 2%, colocar una gasa y fijarlo con cinta. Bien, eso más o menos puede tardar una semana, algunos más o la gran mayoría menos, ¿sí? Menos de ese tiempo para cerrar. Acá les dejo un protocolo a cambiar este año, o sea, es el protocolo que venimos usando hasta ahora en el Hospital Austral, que este año va a una revisión y debería, o sea, se debería modificar, no mucho. Hay que ver qué nuevas actualizaciones hay con respecto al COVID. Bien, bueno. Espero que les sirva, espero que les haya gustado la clase y bueno, muchas gracias y un gusto como siempre poder formar parte de la formación de este grupo tan lindo. Un saludo.